Mis queridos hermanos, es un placer estar con ustedes. Hoy día vamos a hablar de un tema que es trascendental porque es una de las características de Cristo que claramente Él hace mucho hincapié, porque es la humildad. Y esto es importante porque o te pareces a Cristo en la humildad o te pareces a Satanás en el ego. Entonces, como son dos puntos claves y eso es muy importante entenderlo. Y dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está dando un dato muy importante, que la humildad tiene que ver con el descanso de nuestras almas. Y esto es muy importante. La humildad y el ego siempre son enemigos, o sea, es súper importante entender eso, porque en realidad, quiero ser muy honesto contigo, no existe una humanidad de mejor calidad si no eliminamos el ego, que es la causa de todos los males. Entonces, la humildad es claramente y está claramente representada y es claramente Jesús. El ego es claramente representado y es Satanás mismo. Entonces, cada cual de estos dos contendores, por así decirlo, entre Jesús y Satanás, luchan por conseguir el corazón del hombre. Entonces, pero la diferencia con Satanás es que él esclaviza al hombre desde el nacimiento y Jesús le da la opción para ser libre de la esclavitud que Satanás lo tiene en algún momento de su vida que decida seguirlo. Ahora, no hay intermedios. O eres humilde o eres orgulloso. Ahora, solo el intermedio existe en el proceso mientras vas camino a la humildad. Pero de lo contrario, claramente no existe como tal la posibilidad de que esté en el ego y la humildad conviviendo juntos, a no ser que sea parte del proceso que estás viviendo. Ego en la sociedad, como ya hemos visto, es toda la causa de todo mal a nivel personal, social y de la tierra entera. Cada hombre decide a quién servir. Si sirve a Dios, va a tener libertad y no va a ser esclavo ni de sus pensamientos ni de sus emociones. El que sigue a Jesús por una razón, tiene que hacerlo por la única razón que realmente vale la pena, que es por amor, y se hace a través de la fe. Se hace por amor a través de la fe. No es que es solamente una decisión de fe, no, tiene que ser por amor. Amor a un mundo mejor, a un mundo aún lleno de humildad, que realmente todos nos miremos en iguales condiciones, nada de estatus social, solamente claramente convencidos de que la otra persona tiene el mismo valor que yo. A Satanás no se le elige porque se nace con el ego y egoísmo y aprenden a hacer lo malo de chiquitito. De hecho, uno le enseña a hacer lo bueno y tiene que decirle no a lo malo, y lo que uno pasa repitiendo es ese famoso no. El camino al ego es una historia que el mundo lo tiene reflejado en toda la historia de la humanidad. Las redes sociales exaltan el ego. El hombre por sí solo no puede vencer el ego, y esto es súper importante que se entienda. Como el origen del ego es sobrenatural, porque es Satanás marcando el carácter de él mismo en diferentes personas, esto no se puede sacar a nivel natural, tiene que ser a nivel sobrenatural. Y es por eso que no existe ningún sistema, ni ideología, ni gobierno que ha logrado sacar el ego del corazón del hombre, y por eso, no importando la cantidad de leyes que hayan, por ejemplo, hoy día más leyes que nunca, pero uno le pregunta a la gente y sale con temor a que va a ser asaltada. Esto quiere decir que el sistema de más leyes que nunca en la historia de Chile y de todo el mundo no ha conseguido que la gente haga lo que debe hacer. Eso es un paso muy importante que se entienda para entender que parte de la solución es la eliminación del ego. El hombre ha tratado de corregir el efecto del ego, que es el mal de la sociedad, con leyes, policías, abogados, jueces, cárceles, y solo empeoran el corazón del hombre, porque cuando alguien va a la cárcel se le llama la universidad del mal, que de pasadita es muy costosa y cuesta por preso 720,000 pesos por mes, y un jubilado recibe 150,000 pesos. O sea, si ustedes se dan cuenta, recibe comida, recibe salud, recibe de todo. Yo no estoy diciendo que no reciba esas cosas, lo que estoy diciendo es que
El mal es muy costoso y tiene que ver mucho con el ego. Ya hemos visto que la máxima expresión del ego es un delincuente, donde para tener lo que quiere no tiene problema en hacerle daño al otro. Estas son cosas importantes, y más encima estas mismas leyes que han hecho hacen puertas giratorias y hacen que los delincuentes no tengan problema en hacer actos delictuales a plena luz de día, y hoy día ya ni siquiera se encapuchan para que no los reconozcan, porque ya saben que no va a pasar nada. Y por último, la destrucción del planeta es causa del ego, del querer tener estatus social y ser más que el otro, y el tener agota los recursos de la tierra. Entonces, en cambio, el camino de la humildad es totalmente distinto y tiene nombre, se llama Jesús. Jesús es el único que nos puede ayudar a vencer el ego, porque es sobrenatural. Jesús es sobrenatural. Con Cristo ya somos más que vencedores. Y por eso Pablo llegó a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque la muerte del ego se anunciaba con la llegada de Cristo. El ego y la humildad son incompatibles, como ya hemos visto, no pueden existir solo mientras estamos pasando de una etapa de ego hacia lo que es específicamente la humildad. Recuerden que también la humildad también llevará a la perfección del hombre, porque podremos aprender mucho más, ya que los testarudos, los ególatras no escuchan a nadie. Y también, ¿qué significa la humildad? Que tenemos el Espíritu Santo, porque una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Entonces, parte del camino para poder llegar a la humildad tiene que ver con el trato de Dios que hace a través del amado Espíritu Santo. Comienza con la aceptación de Jesucristo y luego va muriendo lentamente este ego a través de la ayuda del Espíritu Santo, que nos perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y esto está en Santiago 1:6. Entonces, y Filipenses 1:21. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, donde ya el ego finalmente ha muerto. Y hablamos del Espíritu Santo que nos perfecciona hasta el día de Jesucristo. Cuando llegamos a ese ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ya somos humildes. Y en este proceso el mal me abandona. Es en ese preciso momento que el mal nos abandona. Y el que no es radical con el mal es parte del mal. Y el ser humano, para salir de este ego, necesitamos la ayuda de Jesucristo. La meta no es un conocimiento teológico, ni los puestos en las iglesias, ni siquiera las iglesias. Es el amor, la fe y la humildad, que se consiguen a través de una directa relación con Dios, que la compartimos con aquellos que comparten nuestra fe, para poder lograr un mundo mejor. Concepto de la humildad. ¿La humildad qué es? La humildad viene del humus, que es la raíz latina, de donde viene, que se escribió como humilitas, que significa el hombre devuelto a la tierra, es decir, tierra. Somos muy poco, cuando somos humildes ya no nos valoramos en exceso, porque la valoración en exceso es el ego. La humildad se tiene que mirar como valor. También algunos lo miran como una situación socioeconómica. Es más humilde porque tiene menos recursos. La verdad es que eso no es humildad. Esa es una mala situación socioeconómica, pero también la menciono para que no se confundan los conceptos. La humildad como sumisión. Ese también es un concepto interesante, que está muy ligado también a la religión, pero también está ligado a lo que es Dios, para obedecer sus mandamientos. Así es que tiene mucho que ver con eso. Perdón. Ahí sí. La humildad es una cualidad humana que no depende de la condición social. Es una persona humilde que no pretende estar por encima ni debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y que toda existencia tiene un mismo grado de dignidad. De allí que el ser humano no implique dejarse humillar, que son dos cosas distintas. Dejarse humillar tiene que ver con una cuestión de baja autoestima, pues la humildad no supone la renuncia al amor propio, como dice la palabra de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces también se aplica la humildad como valor a sí mismo. Insisto, la humildad no significa la renuncia a la dignidad y el valor propio. Hay algunos ejemplos que me interesa dar como humildad, que es un valor fundamental para poder vivir armoniosamente.
y que claramente está en nuestra conciencia, que es nuestro espíritu, y que tiene que ver mucho con valorar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Lo opuesto a esto es una soberbia y ego y arrogancia, que claramente lo único que producen es conflictos, problemas y cosas así. Entonces ya sabemos como ejemplo que las personas soberbias, arrogantes, testarudas, no son humildes y por lo tanto no pueden escuchar ni aprender nada de lo que se les está diciendo. Las personas actúan con humildad. Este es un ejemplo de humildad, que son modestas y sencillas. No tienen complejos de superioridad ni tampoco necesitan exaltar sus éxitos, porque definitivamente el éxito habla por sí solo. Y claramente respetan profundamente a las personas que están en su entorno. Filipenses 2:3. Debemos considerar a cada persona incluso como superiores a nosotros mismos para evitar los conflictos, sobre todo en algunos casos, no dejando la dignidad propia de lado, por supuesto. Otro ejemplo es pedir ayuda cuando necesitamos ayuda. Esto también lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28-29, que necesitamos la ayuda de Dios. Claramente para poder salir de esto, y si no entendemos que necesitamos ayuda, somos ególatras. Aceptar nuestras propias limitaciones es otro ejemplo de la humildad. Cuando ya entendemos que yo no lo puedo hacer todo, entonces empiezo a esperar que otro lo haga y le delego la responsabilidad o le pago por hacer lo que tiene que hacer que yo no sé hacer. Estas limitaciones, cuando se aceptan, evitan muchos errores en la vida. Hay mucha gente que comete errores porque no capta cuáles son sus límites. Otro ejemplo es ser modestos ante los éxitos. No necesitamos envanecernos por nuestros logros. Ante el éxito es importante practicar la modestia, no echarle en cara a nadie nuestras conquistas o la soberbia. La vida está llena de altos y bajos. A veces estamos arriba y otras veces estamos en un panorama muy bajo. Debemos entender que nuestros éxitos son una parte de nuestra vida, pero también son parte de otras vidas. Otro ejemplo es admitir cuando no sabemos algo. Aquel que se las cree saber todas es un ególatra. Uno tiene que aprender a decir no sé y lo voy a buscar. Otro ejemplo es no tener miedo a equivocarnos. El miedo a equivocarnos es ego, porque básicamente el miedo a equivocarse significa que no quiero destruir la imagen que ya tengo, quiero que sea perfecta. Nadie es perfecto. La humildad te permite reconocer que no somos perfectos y no tenemos miedo a equivocarnos, lo que sí tratamos de no hacerlo. Otro ejemplo es estar siempre abiertos a aprender. Todos saben más que yo en algún área de sus vidas, por lo tanto yo puedo aprender de todos los que me rodean, pero si tengo ego no lo puedo hacer. Otro ejemplo es saber ganar y saber perder. Hay gente que solo sabe ganar y eso no funciona. Hay que saber ganar y saber perder. Y esto es muy importante porque cuando uno sabe perder también puede disfrutar la vida. En cambio, el que no sabe perder se la echa a perder. Reconocer el valor de los demás es muy importante porque esto también hace valorar lo que Dios ya valoró y pagó precio de sangre. Cuando veas a tu prójimo, ve también el precio de sangre que Jesucristo pagó por él. No solo veas a una persona con más o menos recursos, más o menos conocimientos. Tienes que ver lo que Dios hizo por esa persona, independiente que esa persona quiera o no quiera aceptar a Jesucristo, que es un camino de fe, de humildad y de amor. En eso se resume el camino de Jesús. Compartir el crédito es muy importante. Nosotros tenemos que compartir los créditos. No todo lo que hacemos es mérito nuestro. Siempre tenemos a alguien que nos ayuda y aprender a valorar a esas personas es muy importante. Otro ejemplo es la mansedumbre es clave para frenar los pleitos. Y aquí tenemos Proverbios 15:1, donde dice: el de blanda palabra aplaca la ira, más que el de áspera palabra, que es un ególatra, claramente enciende su furor. Esto quiere decir que frente a un pleito uno tiene que aprender a tener palabras humildes para poder solucionar las cosas. Y también la tenemos en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Ser agradecidos es otro ejemplo. Esto es muy importante para que lo entendamos muy bien, porque el ser agradecido significa que estoy valorando lo que esa persona hizo, la acción que tuvo. Y eso es muy importante, porque nosotros queremos que nos valoren,
pero no estamos dispuestos a valorar las cosas cotidianas y a diarias, que son a veces tareas monótonas que se repiten y que mucha gente ni siquiera las agradece. Que aprender a valorar y agradecer a esas personas es una demostración de lo que es la humildad. ¿Estás dispuesto a ceder? Es otro ejemplo de lo que es la humildad. Cuando alguien tiene la razón, uno tiene que aprender a ceder. No pelear por defender verdades individuales que destruyen matrimonios, la felicidad y la paz. No tiene sentido. Ceder cuando no se tiene la razón o cuando claramente están discutiendo por quién tiene la razón, es mejor calmar y ceder el momento y después conversar. Pero jamás hacer eso de las discusiones que llevan a un final desastroso. Otro ejemplo de humildad es saber escuchar. La persona que interrumpe a cada rato no sabe escuchar. El que es humilde aprenda a escuchar para entender y apreciar lo que la otra persona está diciendo. El que es ególatra interrumpe con mucha frecuencia a los demás porque está escuchando para responder, no para entender al otro. Pedir disculpas cuando es necesario es otro ejemplo de la humildad. Eso es súper importante porque significa reconocer nuestros errores, significa asumir las responsabilidades de los errores que hemos cometido. Perdonar es otro ejemplo de humildad. Cuando cometemos un error queremos que nos perdonen y queremos misericordia, pero cuando otro lo comete con uno quiere que se haga justicia. No. El perdón tiene que ir para los dos lados. Y cuando yo aprendo que debo perdonar, porque yo también debo ser perdonado, estoy recién aprendiendo a ser humilde. Ser humilde no significa humillarse delante de los demás, porque también tiene una dignidad propia, un valor propio, tal como Dios lo envió y lo dijo de todas las formas posibles. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando eres humilde no significa que te dejas humillar, significa que sabes lo que vales. Y por lo tanto no significa que nos debemos arrodillarnos o servir a ningún otro hombre, pues claramente eso es un claro efecto de una humillación. Podemos compartir responsabilidades con los demás, pero no servir como esclavo o pensando que es un Dios o que es muy superior a nosotros. No. Otro ejemplo de ser manso, humilde de corazón significa aprender a pasar por alto las ofensas. Aquí está Proverbios 19:11, se los recomiendo que lo lean. Para finalizar voy a darle algunos ejemplos de las características de la humildad. Comprender la igualdad y dignidad de todos por los sujetos es una característica básica de la humildad. Valorar el trabajo y esfuerzo es otra característica. Reconocer, aunque relativizar, las virtudes propias en relación a lo que es lo ideal que es Dios. Si nos comparamos con Dios siempre quedamos chicos, les aviso. Reconocer nuestras propias limitaciones, expresarse con amabilidad, actuar con modestia, sencillez y mesura, percibir las relaciones sociales desde la horizontalidad, no desde ser superior a otros, escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones, aunque no estemos de acuerdo a aceptarlas, respetar genuinamente a los demás, y saber mi posición frente a Dios y quién soy. Cuando yo digo y le estoy explicando que tenemos que aprender a escuchar y tener en cuenta las posiciones, debemos aprender a aceptar que otros piensan distinto y no por eso lo voy a rechazar. No, yo lo acepto aunque no piense igual a él. Yo respeto que él tenga esa postura y la otra persona tiene que respetar la mía. Y si no lo hace, entonces esa persona comete su error, pero no tú ni yo. Saber qué posición tenemos frente a Dios, esto lo deja clarísimo Isaías capítulo 6, versículo 1. Y aquí quiero que se entienda que la humildad es mucho más que un concepto, es una posición frente a Dios. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y les dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y aquí ya sabemos lo que Isaías sintió.
que era menos que la nada, y posteriormente lo deja claro en Isaías capítulo 4 versículo 17, y también lo deja claro para todos nosotros en Isaías capítulo 41 versículo 24. Cuando tú aprendes a conocer al Dios Todopoderoso, dueño del universo, que ni siquiera el universo lo contiene, aprendes a darte cuenta quiénes somos frente a ese inmenso Dios. Isaías estaba en el siglo 8 antes de Cristo y era considerado como un referente, un hombre de Dios. Y sin embargo, cuando él se enfrentó y vio a Dios, se consideró absolutamente muerto por lo pequeño, lo estúpido que somos los seres humanos, lo necio que somos, porque para destruir nuestra propia tierra, nuestra propia casa, hay que ser muy necios. Y cuando nos damos cuenta de la grandeza de Dios, también nos damos cuenta en qué posición estamos frente a Dios y que somos menos que la nada, porque somos menos que la nada. Y eso es muy importante. Lee Isaías capítulo 41, versículo 24, te lo recomiendo. Consejo y conclusiones. El ego y el mal claramente son incompatibles. El mal y el ego son un perdedor. Escúchame bien, son un perdedor, ya perdieron. Solo tienes que atreverte a dar la batalla solo a través de Cristo. Recuerda que el ego nadie lo ha vencido a través de la historia. La forma de vencerlo es a través de Cristo. La comparación consigo mismo no da un punto de referencia con una meta clara donde llegar. La comparación con otros nos trae orgullo o conformidad por baja autoestima. La única comparación que tiene algún sentido para la mejoría del hombre es compararse con la estatura del varón perfecto, y para eso hay que ser humildes. Los momentos ciegos, esta es otra conclusión, los momentos ciegos donde no sabemos qué hacer, ni dónde ir y por qué, esto es debido a nuestro ego. Y ahí es donde Dios nos saca del medio de la jugada para que saquemos el ego y nuestras propias limitaciones para hacer lo que Él tiene que hacer a pesar de nosotros. Y voy a poner un ejemplo. Está Moisés frente al Mar Rojo y ahí se da cuenta que no puede hacer nada. Ese es un punto ciego de la vida. Esos puntos ciegos son maravillosos porque nos hacen darnos cuenta que somos menos que la nada. Y es ahí cuando Dios hace un ego a un lado el ego del hombre y permite Dios abrir el Mar Rojo si el hombre obedece lo que Dios le está enseñando. Coloca tu vara ahí. No importa que científicamente ni lógicamente colocar la vara significa que se va a abrir el Mar Rojo. Eso no tiene lógica. La lógica de Dios es diferente a la mía. Cuando yo aprendo a sacar mi ego, sacar mis limitaciones y hago lo que Dios me dice, entonces tengo alguna posibilidad de que el Mar Rojo se abra. Otra conclusión es: la humildad es un requisito para aprender y para escuchar y seguir el camino de la que la perfección necesita de nosotros mismos y que Dios ha trazado para nuestras vidas a través de Jesús. Recuerden que el hombre, como está destruyéndolo todo. No podemos seguir por este camino. Nadie puede caminar por este camino si tenemos mucho ego. Tenemos que aprender a caminar sin el ego, pues el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra conclusión: los niños criados con odios. Esto es muy importante, porque todos somos criados con ego. Estoy poniendo odio, pero para que se entienda. Son condenados al odio y su futuro es malo, pues el odio matará a ellos mismos, matará su paz y su felicidad y los conducirá por mal camino. Eso es lo que hace siempre el ego y el mal, en todas sus presentaciones, incluyendo el ego. Otra conclusión es: cualquier condición que se críen a los niños con pensamientos acondicionados y en ego, tú eres el mejor, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres bueno, pero no eres el mejor. Claramente uno tiene que enseñar a superarse al hijo, pero claramente no puede formar el ego, sino que formarlo en condiciones de humildad, que sabe valorarse a sí mismo y a los demás. En cambio, hoy se valora tanto un niño y le dice: tú eres el mejor, tú eres el primero, que al final aprende a desvalorizar a los demás. Y aquí es donde se producen los errores y los conflictos. Por último, la única forma de sacar el mal, el ego y todo lo que está mal en nuestro corazón y tener un futuro mejor es ser radical con el mal, porque el que no es radical con el mal es parte del mal. El amor
La fe y la humildad son armas poderosas que comienzan a crecer por medio de la oración, de la palabra, de la lectura de la palabra, la meditación en la palabra de Dios y en Dios mismo, meditar en Dios y luego estar dispuestos a escuchar a Dios. Ahora, hay que entender esto. Uno, cuando ya entiende un poquito más de humildad, entiende que ¿quién será Jesús para el necesitado? Y cuando nos abramos, lo hacemos con Cristo. Cuando nos abramos a la posibilidad de ayudar a otros, lo hacemos con Cristo, para Cristo y alimentamos a Cristo. Entonces, ¿quién será Cristo para los que necesitan? Se requiere de humildad primero para tener a Cristo en el corazón, pero sin lugar a duda, si luchamos por un mundo mejor, tendremos que sacar lo mejor de cada persona y no lo peor de cada persona, y esto se hace con humildad, con amor y con fe. Dios les bendiga. Les dejo que Dios sea con ustedes toda la semana. Amén.